Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. ¿Me escucha? Sí. Amén, amén. Okay. Amén. Dios le bendiga mucho. Vamos a tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Vamos a continuar el capítulo 1 del libro de Santiago, esta carta universal. Y vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor nos dirija y permita que este tiempo pueda ser de provecho para cada uno de nosotros. Oremos. Soberano Dios, Padre eterno, Padre bueno, Señor, una vez más venimos a ti, suplicando, Señor, tu guianza y tu dirección, suplicándote, Señor, que nos cautive, que tome tú, Señor, el dominio, el control de todo cuanto voy a hablar, y así también de cada uno de mis hermanos, Señor, en sus hogares, que también tú puedas cautivar, Señor, la atención de ellos, para que durante este tiempo de estudio, Señor, podamos concentrarnos en escuchar este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Esperando, Señor, que cada uno de nosotros tenga ese anhelo también y estar solícito de escuchar tu voz, para que su vida, Señor, pueda ser edificada por ti. Oh Señor, rogamos por este tiempo y lo ponemos en tus manos. Reconocemos, Padre, que no somos suficientes, no somos capaces. Sabemos que si algo podemos hacer, Señor, lo hacemos porque tú así nos capacita y a pesar de nosotros, tú nos utilizas para tu gloria y tu honra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar este capítulo 1. Ya la semana pasada veíamos entonces la introducción que Santiago es el medio hermano de Jesús. Decimos medio hermano, ¿verdad? Porque era hijo de María. Y sabemos pues que Jesús, ¿verdad? Engendrado por el Espíritu Santo, una mujer virgen. Y por lo tanto, por eso decimos que Santiago era medio hermano de Jesús, no por otra causa que puedan aludir otras enseñanzas que puedan hacer con respecto a la familia de Jesucristo. Entonces, si veíamos en el primer capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, la necesidad que tenemos como cristianos, en primer lugar, de interceder delante de Dios, de pedir a Dios paciencia, o sea, que nuestra fe, nuestras convicciones puedan estar siendo moldeadas continuamente por el fruto del Espíritu Santo. Y hablábamos precisamente de que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que todo cristiano necesita de igual manera estar desarrollando en su vida piadosa mientras estamos en esta tierra. Asimismo, veíamos que puede existir que tengamos falta de sabiduría. Y la idea entonces es, si tenemos falta de sabiduría, lo que tenemos que hacer es pedirla a Dios, el cual da, ¿verdad?, abundantemente y sin reproche. Entonces, el estudio anterior, veíamos de igual manera que cuando vamos a pedir, debemos pedir con fe, ¿verdad? No dudando en nuestros corazones. Y la idea es ser constante y estar alineado también con la voluntad de Dios a la hora de nosotros pedir a Dios, traer nuestros ruegos, nuestras súplicas. Veíamos asimismo también la exaltación de aquellos que poseen muy poco en este mundo, al llegar a la familia de la fe, que ahora somos exaltados, ¿verdad? Los que no poseen grandes posesiones en esta tierra, pues al venir a la familia de la fe, hemos sido exaltados precisamente a las riquezas que pertenecen precisamente a Jesucristo y a nuestro Dios, nuestro Salvador.
Y de la misma manera, veíamos entonces que aquellos que eran ricos y poderosos, entonces tenían que reconocer o valorar específicamente su humillación, la necesidad de ser humillado precisamente para venir a Cristo, el reconocimiento de Cristo para una persona que tiene muchas posesiones, pues es una oportuna y necesaria humillación, ¿verdad? Porque dejar a un lado sus posesiones, precisamente para abrazar la fe en Cristo, es la mejor decisión que todo hombre puede hacer, no importa si es rico o si es muy pobre. Y en el día de hoy, pues vamos a ver estos versículos desde el versículo 12 hasta el versículo 18, hablando allí de las pruebas. Y lo primero que vamos a estar viendo es la tentación. Nosotros, cuando leemos el texto, dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer con la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. En ese texto entonces está contenido precisamente lo que vamos a estar estudiando en este día, y cualquier participación, digamos que cuando pase un lapso de 2 versículos, podemos quizás interactuar un poco con ustedes desde sus hogares si tienen preguntas o inquietudes o algún tipo de aportación, para que también se sientan en la libertad de poder participar. El primer versículo, que es el versículo 12, dice bienaventurado. Si ustedes leen el versículo 12 completo, la idea no es que es bienaventurado una persona que es tentada. O sea, no podemos decir, ok, el texto lo que está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La bienaventuranza viene como resultado de soportar la tentación, no por el hecho de ser tentado. Son dos cosas muy diferentes. Y cuando nosotros vemos ese texto, ¿verdad? Bienaventurado, hace referencia a ser doblemente feliz o doblemente dichoso o afortunado, como lo presenta las Escrituras. Bienaventurado esta palabra la utilizó mucho Jesucristo en el Sermón del Monte, el capítulo 5, específicamente iniciando, bienaventurados los pobres en espíritu, y así sucesivamente. Entonces la idea es que es afortunado, podemos decir, a aquel que soporta, que aguanta, se puede decir, cuando está siendo tentado, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo en sí entonces presenta que se es doblemente dichoso cuando nosotros entonces de manera oportuna podemos refugiarnos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y podemos resistir. Y allí habla de la palabra tentación, la idea de lo que es la tentación, una palabra griega, peirasmo, que tiene por objeto precisamente presentar ser tentado, ser atraído. Y la idea de esto es
la tentación, un segundito, se puede traducir entonces la palabra como es un experimento, intento o prueba. En este texto, cuando hablamos entonces de tentación, estamos hablando en cierta forma de ser probado. Podemos decir que son muy diferentes una cosa de la otra. Ser tentado, ser probado. Uno tiene un propósito. Cuando hablamos de prueba como tal, de ser probado, las pruebas en la vida del cristiano tienen el propósito de hacernos crecer. La tentación es lo contrario. En lugar de hacernos crecer, la idea es que nos hacen descrecer, se puede decir, en nuestra relación con Dios. Es decir, que aunque podamos ver que se utilice una palabra en lugar de la otra, la tentación entonces tiene por propósito conducirnos precisamente a que nosotros pequemos contra Dios y no que nosotros crezcamos. Pero allí nos presenta, ¿verdad?, que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquel que soporta, que resiste precisamente a esa inclinación que nos lleva a pecar contra Dios, que soporta, que resiste, que acepta, se puede decir, que impide que precisamente que el pecado entre en nuestras vidas, no hace referencia entonces a resistir, alejarnos de la tentación y entonces permanecer firme. Es la idea. La idea no es cambiar un pecado por otro. La idea no es, cuando hablamos de ser tentado, o sea, la tentación tiene por propósito alejarnos de Dios, mientras que la prueba tiene por propósito incrementar nuestra relación con Dios. Dice la parte B, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La idea es que en la medida que nosotros resistimos la tentación, vamos experimentando precisamente el gozo que da de permanecer fieles y firmes delante de Dios. A eso que nos hace referencia, Santiago está escribiendo a un público judío, y cuando él está hablando aquí, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, no se está refiriendo como lo pudo haber hecho el apóstol Pablo, hablando de correr legítimamente y tener un galardón. No, esta no es la idea. La idea que presenta Santiago, como el público es evidentemente judío, la idea es la vida eterna, esa vida que permanece para siempre y que cada cristiano está llamado a experimentar todos los días de su vida. Y precisamente en la medida que nosotros resistimos la tentación, pues nosotros estamos experimentando precisamente la eternidad, y de esa eternidad que hemos recibido como consecuencia del perdón de nuestro pecado y el don de la vida eterna que hemos recibido cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Allí entonces, este primer versículo tiene por propósito presentar la realidad de la tentación y por otro lado, la gran necesidad de nosotros poder resistir a la tentación para que en nuestras vidas podamos experimentar lo que hemos recibido de parte de Dios. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y la razón que da es porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cuando alguno... Esto es importante, hermanos, porque quizás muchas personas pueden tener una debilidad
con una que otras cosas que son prohibidas y puede decir, mira, Dios me está probando, él puede decirlo así, Dios me está probando. Sin embargo, nosotros podemos ver claramente cuando alguno es tentado, seducido, atraído, se puede decir, cuando alguno es atraído a pecar, no diga que es atraído, se puede decir, de parte de Dios. O sea, nosotros tenemos que ser cristianos que podamos ser sobrios y podamos tener discernimiento a la hora de ver las cosas a las que estamos siendo atraídos. Esto puede tener mucha confusión. Hay personas que pueden decir, estoy siendo probado, cuando realmente él está siendo tentado, él está siendo atraído precisamente hacia el pecado. Y una de las cosas que nosotros podemos ver de manera gráfica, podemos decir, es la vida de Job. Si usted se fija, Job no fue atraído, vamos a decir, a cometer una acción de pecar contra Dios. No, Job estaba siendo probado ciertamente. Y son cosas muy diferentes. O sea, si nosotros vemos la vida de Job, Job no hizo una acción propiamente dicho, podemos decir, para pasar por todo lo que tuvo que pasar. Aunque pasando por todo eso que tuvo que pasar, nosotros vemos que al final precisamente, ¿verdad? Él recibe el doble de lo que poseía, si vamos a ver a la abundancia de bienes que tenía. Pero lo más importante es que la relación con Dios creció. Job, al final del texto, ¿verdad? De sus aflicciones y todo eso, cuando Dios le habla, lo que Job dice es, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir eso? Que Job, aunque tenía una relación con Dios, él puede decir, mira, mi relación era muy superficial. Pero luego de atravesar la prueba, la dificultad, la aflicción que vino a su vida y todo eso, ¿sabe qué? Job pudo tener una relación más íntima. Hermanos, cuando nosotros escuchamos, podemos decir, bueno, sí, yo escucho a alguien. Pero cuando nosotros vemos a alguien, ¿sabe qué? El lazo, la distancia en cierta forma se acorta. Si yo en esta transmisión quito la cámara y usted solamente me escucha, y quizás alguien que no me conoce me está viendo o que no escuchar un audio que ver un video. Por eso dicen que entonces la idea del texto precisamente es presentar precisamente ese desarrollo y ese crecimiento que nosotros adquirimos cuando nos estamos siendo probados. Ahora bien, la tentación, hermano, no tiene por propósito llevarnos a una mejor relación con Dios. Y eso nosotros tenemos que distinguirlo y meditarlo. Cuando nosotros vemos en Génesis, cuando Caín decide matar a Abel, si ustedes se fijan, Dios le dice a él, mira, el pecado está delante de ti. De todas maneras, tú lo puedes resistir. Es como todavía está afuera, Caín, mira, todavía está afuera el pecado. Tú lo puedes dejar ahí afuera. Pero ¿sabe qué? En esa ocasión, Caín entonces, a pesar de la advertencia que existía, decidió voluntariamente. Fue atraído por la ira, quizás por la envidia, fue atraído, seducido y le dio paso entonces a llevar a cabo el primer asesinato en la humanidad. Así que allí
Santiago está aclarando, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, todo lo contrario. Dios le dio a Caín las herramientas necesarias para él evitar caer en pecado. Sin embargo, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hermanos, y hay muchos ejemplos en las escrituras que nosotros podemos citar en ese sentido de personas que fueron atraídos o seducidos precisamente a pecar. Uno de ellos está el rey David, cuando no fue, ¿verdad?, a la guerra, estaba en el tejado, vio a una mujer y la codició en su corazón precisamente y llevó a cabo entonces el pecado. Esa es una manera entonces de ilustrar cómo es atraído y seducido. Y es por eso que hago mucho énfasis en este versículo 13, porque muchas personas pueden estar diciendo, quizá que tengan problemas con el alcohol, por decir algo, y cuando ven a una persona que está tomando, ellos están allí, pueden decir, ay, el Señor me está tentando, me está probando el Señor a ver si yo le soy fiel y yo tengo un problema con la bebida. No, 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 no. O sea, no, 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 no. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La razón es porque Dios no puede ser tentado. La idea aquí es que Dios no tiene una pequeña átomo o electrón, la partícula más pequeña que usted puede encontrar o dividir. Dios no posee un elemento de maldad, podemos decir. Dios no es maldadoso en ningún sentido de la palabra. Y la idea del texto es porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Imaginémonos que Dios sea el que nos tienta. Sabe que si Dios es el que nos tienta, nadie puede resistir realmente a la atracción de Dios. Absolutamente nadie. Entonces, Dios en su naturaleza Dios es luz y no hay tiniebla en él. Dios es todo bondad. Él es justicia, Él es santidad, Él es pureza. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco practica el mal en ninguna de las formas que nosotros podamos pensar o querer, por ignorancia, quererle atribuir a Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y esto es importante que nosotros lo meditemos siempre, hermano, porque Dios es santo. Dios es puro y, y nosotros debemos estar continuamente pensando en sus atributos. Cuando en nuestras vidas viene un momento de dificultad, no es que Dios no está haciendo una maldad, como pudieran decir algunas personas o que desconocen precisamente la palabra de Dios. Cuando vienen los momentos de dificultad a nuestra vida, precisamente Dios nos provee a nosotros la salida para salir de las dificultades y aún en medio de las aflicciones nos conforta y nos fortalece. Dice el versículo 14, ampliando un poquito esto que he dicho, y aquí si algún hermano pues tiene algún comentario, alguna opinión, pues tiene la libertad en este momento de poderla externar. Antes de continuar el versículo 14. No toda la vez, no. Bien. Dice entonces el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
todo hombre cuando es tentado, como le indicaba anteriormente, cuando un hombre y una mujer es tentado, quiere decir que esa persona está siendo atraída. Y la idea es como ir de pesca, ¿verdad? Usted va de pesca, nosotros que vivimos en un lugar costero, tenemos el mar cerca y muchas personas que llevan a cabo este oficio, podemos decir, no tanto como deporte, sino más como oficio. Entonces, tenemos la idea de que se le coloca un cebo al pez para poderlo atraer. Y la idea es algo que sea deleitoso o que represente suplir la necesidad que tiene. O sea, la idea es esa. Cuando alguien es tentado, es alguien que está siendo atraído por lo que está contemplando, por lo que está escuchando también, o por lo que ha entendido que necesita. Si nosotros vamos, ¿verdad? A Génesis capítulo 3, lo que vemos en la conversación de la mujer con Satanás a través de la serpiente es precisamente el hecho de atraerle. Si ustedes se fijan, la serpiente, Satanás a través de la serpiente utiliza un puente, se puede decir, para atraer a la mujer. Con que Dios os ha dicho que no comáis, eso es la forma solamente de introducirse. Luego lo que hace es sembrar duda, ¿verdad? De la bondad de Dios y de la persona de Dios como tal. Y luego le dice, mira, ustedes van a ser como Dios. O sea, es una manera fascinante de atraer a las personas. Alguien que le digan, mira, tú puedes llegar a ser como Dios. Imagínense la mujer en su estado original, podemos decir, que no poseía la concupiscencia que posee el hombre caído realmente. Imagínense la mujer escuchando esta oferta de poder ser igual a Dios. Hermanos, y lo que presenta el texto es, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y esto es la atracción, ser atraído precisamente. La palabra concupiscencia en griego es epitemia y hace referencia a deseos. Y esto es algo que está a lo interno del ser humano, del hombre. Esto se puede decir que todo hombre que nace con concupiscencia. Ahora bien, los hábitos, las prácticas y las cosas que nosotros llevamos a cabo pueden alimentar entonces nuestra concupiscencia. Y cuando hablamos de concupiscencia, ¿verdad? Es un deseo hacia aquellas cosas que son prohibidas específicamente en la palabra de Dios. Hace referencia a el deseo dirigido hacia lo prohibido. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Precisamente ustedes saben que eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Sin embargo, cada uno de los hombres, todo hombre, puede ser atraído y seducido. En ese sentido, entonces, nosotros vemos que Santiago está mostrando allí cómo opera en cierta forma esa atracción. Es colocar un cebo en el gancho, es colocarlo en el lugar correcto, se puede decir, en el momento correcto y oportuno, y esperar que la presa pues se acerque y muerda el anzuelo. En ese sentido, es la manera como de nosotros podernos graficar qué es lo que sucede cuando alguien es atraído y seducido. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos ver también en este texto que
La atracción sale de dentro hacia afuera. O sea, la persona puede ver algo hacia afuera de él y por eso entonces es atraído. Muchas personas entonces también culpan a Satanás por esas atracciones. Ya me está tentando Satanás, pueden decir algunas personas. Y pongo otra vez el ejemplo, ¿verdad? De alguien que toma alcohol y está en un lugar y de repente le pasa una bebida cerca. Esa persona puede decir, ya me está tentando Satanás. No, 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 hermano. Tú estás siendo atraído y tú estás siendo seducido precisamente por tu propia concupiscencia, por tu propio deseo, ese deseo que hay en ti. Entonces, la escritura nos presenta esa gran realidad. Y miren cómo dice el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, y allí toma el gráfico, ¿verdad? De una mujer embarazada y haciendo referencia precisamente a David, cuando estuvo cuando se acostó con Betsabé, la madre luego de Salomón. Nosotros vemos que a través de ese pecado, de esa tentación, de ese pecado que él lleva a cabo, luego más tarde, precisamente, la mujer sale embarazada. Y ese pecado entonces llevó a David a otro pecado aún más grave. Dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y siempre la ilustración es de alguien que concibe, a propósito de las tres causales en nuestro país, que ha concebido, después de que ha concebido, ¿qué pasa? Da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La idea aquí entonces que nos está presentando Santiago es que va por etapa. Primero hay una atracción, luego hay una aceptación de esa atracción y posteriormente hay un acto que es llevado a cabo, que es cuando entonces se concibe, ¿verdad? Y eso tiene sus consecuencias o sus frutos. Y ese fruto, ¿verdad? Precisamente lleva, como lo presenta aquí, a lo opuesto de tener una vida gloriosa. Si ustedes se fijan, el primer versículo, el versículo 12, hacía referencia, ¿verdad? Cuando soporte la tentación va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, la vida, ¿verdad? O sea, es experimentar la vida cristiana victoriosa, como decimos. Entonces, cuando el pecado entra en nuestras vidas, es todo lo opuesto. En lugar de experimentar gozo, alegría, satisfacción por estar en Cristo, y él lo presenta precisamente, da a luz muerte. La calamidad, allí viene entonces esa pérdida de comunión con Dios y ese gozo que nosotros tenemos de la salvación. Todo eso entonces se afecta precisamente cuando el pecado es concebido y da a luz y posteriormente entonces vemos el fruto que es esa tristeza, ese dolor, esa aflicción y aún pueden haber consecuencias muy desagradables y aún pérdida de la vida precisamente. Nosotros vemos que el niño concebido de esta relación de David, precisamente aunque él hizo silicio, oró, intercedió delante de Dios, pues perdió la vida. Y luego de eso entonces vinieron las consecuencias precisamente a David como consecuencia de la entrada de este pecado a su vida cuando fue amonestado por el profeta y posteriormente las consecuencias que tuvo en su familia, en su seno familiar específicamente.
Entonces nosotros vemos que esta es una enseñanza importante para lo que es la vida cristiana práctica, o sea, cómo nosotros podemos vivir en este mundo, cómo nosotros podemos permanecer en este mundo. Bueno, Santiago está dando pautas, enseñanzas claras y el lenguaje bastante llano, se puede decir, a la hora de dar este tipo de enseñanza. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, ¿sabe qué? No erréis. No erréis. La idea de Santiago aquí es, hermanos, miren, no se equivoquen. No te vayas a equivocar. No te equivoques. El versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y aquí hay muchos atributos de Dios que se pueden relacionar con este texto de las Escrituras. Toda buena dádiva, hermanos, todas las cosas buenas que Él creó para nosotros, para el ser humano en sentido general, todo lo bueno que pueda existir en esta tierra es el resultado de la dádiva, de la creación, o es dado por Dios específicamente. Si usted medita brevemente en aquellas cosas que son realmente buenas y provechosas para la vida, va a encontrar el sello distintivo de que fue creado por Dios. Y eso nosotros lo experimentamos, ¿verdad? En la medida que nosotros andamos en obediencia delante de Él. Cada vez que nosotros resistimos la tentación y andamos y permanecemos fieles y firmes, nosotros experimentamos esa realidad de que lo que Dios ha creado, ha dado, es absolutamente bueno. Bueno, lo que Dios creó es bueno en todo el sentido de la palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Allí habla una vez más de que Dios es luz y en Él no hay tiniebla, y eso nosotros podemos ver a través de toda la palabra de Dios. Dios es luz, en Él no existe ni una pizquita de tiniebla. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si ustedes se fijan en el capítulo 1, en la semana pasada veíamos precisamente cómo identifica Santiago, ¿verdad? Aquellos que van como las olas del mar de un lado hacia otro. Sin embargo, en esta porción de la Escritura, Santiago está presentando a Dios de que Dios no es variante, en el sentido de que Dios hoy dice que esto es pecado y mañana él va a decir, mira, ¿sabe qué? Yo creo que no es pecado, yo creo que eso era antes, tú sabes. O sea, en Dios no existe ese tipo de variación, de cambio, podemos decir, de cambio de pensamiento, de cambio de nuestra cosmovisión. Una persona que vive aquí en República Dominicana puede tener una cosmovisión, podemos decir hasta fuerte en un sentido, pero esa misma persona se traslada hacia otro país y adquiere nuevos conocimientos, nuevas formaciones, y de repente la cosmovisión que él tenía, quizá la postura que él tenía en un momento dado, que él defendía con tanto esfuerzo, ahora puede tener otra. Ahora puede decir, mira, yo antes, como dijo un artista cristiano, dijo que él era muy radical anteriormente. O sea, antes yo era muy radical, ahora yo soy más light, podemos decirlo así. Entonces, nosotros somos cambiantes, es una realidad. Como seres humanos, nosotros estamos en cambio constantemente.
Y es por eso que se hace muy necesario en nuestras vidas poder estar anclada nuestra vida en la palabra de Dios. Porque en los va y ven de la vida, cuando nuestra barca se tambalea y a veces somos rígidos con una postura cuando la otra persona es que está pasando por esta situación. Digamos, alguien cometió un pecado de un tipo. Y bueno, a la hora de juzgar a esa persona, podemos ser a veces muy faltos de misericordia o de compasión. Pero si somos nosotros o alguien muy cercano a nosotros que comete ese mismo pecado, y como es tan cercano, o como soy yo, o como es alguien muy cercano a mí, entonces ahí como que no se puede ser tan duro, tan cruel. Nosotros somos vulnerables en ese sentido, de poder vacilar un poco. No digo que sea el hábito loable, admirable de nosotros como seres humanos, pero nosotros somos cambiantes en algunas circunstancias. Podemos mantenernos firmes siempre y cuando nos mantengamos siempre apegados a las escrituras. Si hoy yo puedo enseñar sobre este texto y quizás dentro de otro tiempo enseñar sobre el mismo texto y darle una connotación quizás más amplia que la que puedo dar ahora. Y que, digamos, si mantengo la misma línea, pues yo no estoy variando lo que había enseñado hoy. Pero si hoy yo enseño esto y mañana yo digo lo contrario a esto, entonces sí estoy totalmente perdido del uso de las escrituras. Porque la Biblia es inspirada por Dios y es nuestra regla de fe y de práctica final. O sea, siempre nosotros tenemos que estar en consonancia con lo que dice las escrituras. Nosotros podemos errar en muchísimos sentidos, más la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. Nosotros podemos estar confiados, hermanos, que aunque nosotros podamos flaquear en un momento dado, la palabra de Dios es una ancla perfecta para nosotros volver y estar firme y no desviarnos del buen camino. En ese sentido, entonces, el texto nos presenta, el versículo 16 dice, hermanos míos, no es rey. Hermanos, no nos equivoquemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, y la idea que nos está presentando allí Santiago, la enseñanza que nos está dando en esta porción de las Escrituras es que la evidencia de la bondad de Dios, ¿sabe cuál es? Tu vida y mi vida. Nosotros somos salvos por la misericordia y por la gracia de Dios. ¿Sabe que si Dios tuviera un poquito de maldad, un poquito nada más, ninguno de nosotros pudiera ser salvo? Ninguno de nosotros pudiera ser salvo, ciertamente. Sin embargo, nosotros hemos tomado de su voluntad, la voluntad de un Dios bondadoso, justo, piadoso, misericordioso. Nosotros hemos tomado de esa voluntad de Dios, que por su gracia y por su misericordia, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nosotros recibimos el evangelio de Cristo, ese llamado a que arrepiéntete, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, esa oportunidad que nosotros recibimos de poder ver nuestra condición delante de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, esa es la manera de nosotros experimentar realmente de que Dios es sumamente bondadoso. Es sumamente bondadoso porque nos permitió a nosotros ver nuestra condición delante de Él. Muertos en delitos y pecados, andando conforme a la corriente del mundo,
practicando todo tipo de pecado, de espalda a Dios, no dándole la gloria a Él, todas las cosas que el hombre sin Dios hace, ¿sabe qué? Nos descalifican realmente para nosotros poder recibir el perdón de pecado y la vida eterna. Y es precisamente que Él de su voluntad envía a su Hijo Jesucristo precisamente a, a llevar a cabo ese acto de sacrificio en lugar tuyo, en lugar mío. Es de su bondad precisamente que su plan perfecto es llevado a cabo. Es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, pero también es su justicia, la que nos permite a nosotros ahora podernos acercar a Dios. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La idea, hermano, es que de todos los seres creados, a nosotros, hombre, Dios envía entonces a alguien que nos rescate. Si nosotros vemos los ángeles, cayeron, ¿verdad? Y los ángeles no tuvieron un mediador, podemos decir. Sin embargo, los hombres, muertos sin delitos y pecados, reciben precisamente al Hijo de Dios como mediador, quien es que paga el rescate por nosotros, precisamente para hacernos una nueva criatura y para que podamos tener esa victoria a la que nosotros somos llamados como hijos de Dios. La idea entonces de esta porción de la escritura es precisamente, hermanos, resistamos, resiste la tentación. Resiste la tentación. No le dé rienda suelta al pecado, en ningún sentido de la palabra. Nosotros vemos todas las consecuencias que eso trae. Caín dio rienda suelta a la concupiscencia, a sus deseos, y mató a Abel. David dio rienda suelta a su concupiscencia y cometió grande, horrendo pecado, podemos decir. Y asimismo, nosotros vemos también la consecuencia que esto tuvieron. Para nosotros que hemos sido llamados por Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, debemos estar evaluando nuestras vidas, hermanos, teniendo ese discernimiento, esa sabiduría. ¿Cuándo estoy siendo tentado, atraído por mi concupiscencia? Y cuándo realmente es una prueba. Entonces, Santiago nos muestra entonces que cada uno es tentado cuando es atraído, es seducido y la concupiscencia entonces entra en escena. Que el Señor nos ayude a nosotros entonces a permanecer firme, a resistir precisamente cuando somos tentados. Que el Señor nos permita siempre poder tener discernimiento, poder tener esa relación con Dios, de modo que nosotros podamos identificar a sí mismo aquellas cosas que nos están atrayendo que no son las que a Dios le agradan. Y podamos rechazar y podamos alejarnos y podamos huir de todo aquello que no nos lleva a honrar y a glorificar el nombre de Dios. Yo sé que hay muchas formas y muchos ejemplos que existen en las escrituras y que cada uno de ustedes también puede mencionar en este sentido. Pero lo importante es que podamos resistir. Resiste, hermano. Resiste y cada día tú vas a experimentar lo que Dios nos ha dado. En la medida que nosotros resistimos, entonces podemos experimentar ese gozo precisamente que de la salvación que hemos recibido y de la vida eterna a la que nosotros hemos sido llamados. Así que el Señor nos conceda gracia siempre para nosotros estar alerta
alerta en todo tiempo y en todo momento, alerta en todo momento, observando, no culpando a alguien más, no, es por él, mira, es por este. Quizás Caín podía decir, no, lo que pasa es que Abel hizo eso y por eso yo tuve que matarlo. O quizás David puede decir, no, lo que pasa que ella, y por eso, o sea, no, hermano, o sea, la atracción hacia el pecado es una realidad. Ahora, cada uno de nosotros puede resistir. Por eso tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo y tenemos ese respaldo precisamente que nos da la palabra de Dios para nosotros ser alentados y fortalecidos para honrar y glorificar siempre el nombre de Dios. Job presentaba en su condición, en su estado, Job 5:7. Job decía, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Somos doblemente dichosos y felices cuando nosotros resistimos. Y aún cuando nosotros somos disciplinados por Dios, hermanos, también somos doblemente dichosos. Pero ¿sabe qué? Nuestra vida va a estar mucho mejor si no tenemos que ser disciplinados, si no tenemos que pasar por la aflicción, el dolor y las consecuencias del pecado. Así que el Señor nos conceda siempre gracia para tomar decisiones oportunas y correctas en nuestra manera de vivir y de caminar en esta tierra. Haciendo eso, nosotros vamos a experimentar el gozo de la salvación y estaremos honrando y glorificando el nombre de Dios. Que el Señor nos permita permanecer fieles y firmes hasta su venida. Que el Señor nos dé siempre discernimiento y que en todo momento nosotros siempre reconozcamos que Dios es bueno. Dios es bueno. Y eso nosotros siempre tenemos que decírnoslo a nosotros mismos. Dios es bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de nuestra alma siempre va a querer decir lo contrario. Siempre va a querer decir, como le dijo a la mujer, ustedes pueden ser algo más. Pero sabe que Dios es bueno y todo lo que Él nos da es bueno y provechoso y deleitoso para nuestra vida. Vivamos en obediencia delante de Él y vivamos resistiendo y estando firmes y constante en la fe. Y siempre vamos a experimentar el gozo de la salvación que hemos recibido por la obra de Jesucristo. Así que, hermano, vamos a tener este tiempo final de oración para terminar. Si alguien tiene alguna